me das, nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Para Dios no hay imposibles. Cualquier milagro lo puede alcanzar. Cualquier enfermedad se puede sanar. Cualquier situación puede cambiar. Toda pobreza me abandonará y sus riquezas me alcanzarán. Todo me sale bien, porque para mí todo es posible. Fuerte el aplauso a la palabra viva del Señor. Sean todos muy bienvenidos. Esta es su casa. Es un gusto tenerlo acá. Puede tomar asiento, por favor. La verdad puede ser propia de cada uno y puede ser que a cada quien le parezca lo que le parece. Cada quien entonces tiene una forma de ver el mundo. Sin fe, la realidad marca la verdad. Conforme a lo que veo, entonces es lo que creo. Pero con fe determinamos la verdad de su palabra y cambiamos nuestra realidad. Cuidado, porque puede ser que tu realidad te esté engañando y termines pensando que las cosas, seguime, este es el mensaje, termines pensando que las cosas malas que te pasan, que las cosas que ocurren es porque Dios está enojado o te está castigando o porque Dios se alejó de vos. Podemos terminar creyendo, depende de la verdad que tengamos, que las crisis o la crisis es por algo que hice y no para lo que va a venir. ¿Cuál es la verdad sobre la crisis? Quiero enseñarte hoy. Enseñarte los problemas de cuál es la verdad, enseñarte la verdad sobre cuál es justamente esa verdad sobre los problemas, sobre la crisis. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 22, versículo 31. Su palabra dice: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido para zarandearlos a ustedes como si fueran trigos, como si fueran trigo. La zaranda de la que está hablando el Señor, ¿viste cuando dicen te van a dar zaranda? ¿O que te vino la zaranda? O la zaranda de la que está hablando, justamente, es que se ponían antes en un lagar, era un lugar cerrado, así, en donde tenían el trigo, pero arriba era abierto. Y agarraban el trigo y lo empezaban a esparcir, lo empezaban a tirar hacia arriba. Y algunos lo movían con una tela y se empezaba a mover, a sacudir, para que cuando el viento le dé, separe la paja y el trigo, que era más pesado, caiga. Dice, esta es la figura que utiliza Jesús. El diablo te pidió para zarandearte. Y era Jesús diciéndole, el diablo te... Yo me imagino un cafecito con el Señor, ¿no? Y el diablo. Y el diablo me dice, me voy a llevar a este y le voy a hacer la vida imposible por un tiempo. El diablo te pidió para zarandearte. Pero mire lo que dice el Señor. O sea, Pedro estaba a punto de entrar en un tiempo de crisis, ¿o no? Estaba a punto de entrar en un tiempo de crisis. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. O para que no falle tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto, a mí fortalece a tus hermanos. Qué lindo, qué hermoso saber que alguien está orando por nosotros. Mire a Jesús. Yo sé que el diablo te pidió para zarandearte, pero yo he estado orando por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falle. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir tanto a la cárcel como a la muerte contigo. Pedro, te digo que hoy mismo, antes que el gallo cante, 3 veces negarás que me conoces. Todos sabemos lo que pasó con Pedro. Todos sabemos la situación, lo que ocurrió. ¿Podemos decir que Pedro entró en un tiempo de crisis? ¿Podemos decirlo? ¿Que entró en un tiempo de conflicto, de problemas, de crisis? ¿Entró o no entró? Sí, claro que entró. Ahora, ¿negó Pedro a Jesús? ¿Lo negó? Sí, lo negó. ¿Falló Pedro en su fe entonces? Nosotros podemos mirarlo desde nuestro punto de vista y decir, sí, pastor, si lo negó, le falló. Ahora, si Pedro falló a Jesús, ¿qué pasó con la oración de Jesús? ¿No tuvo efecto? ¿Oró sin fe? ¿Qué pasó? Vamos a leer la oración de Jesús. He orado por ti, Pedro, para que no
falle tu fe. ¿Falló Pedro o no falló? ¿Le negó Pedro o lo negó? Pedro le negó, pero no falló. ¿Cómo que no falló? Si lo negó. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, dice el Señor, he orado por ti para que tu fe no falle. Y tú, cuando vuelvas a mí, confirma a tus hermanos. Lo que está diciendo el Señor es que va a haber algo va a pasar con Pedro, que Pedro, porque mira, y tú, cuando hayas vuelto a mí, o sea, algo hizo Pedro, que se fue, se corrió, se apartó, se corrió el propósito, salió. Cuando hayas vuelto a mí, confirma a tus hermanos. Pero pastor, entonces que Pedro no falló cuando lo negó. Releamos otra vez lo que te dije de Lucas. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes que el gallo cante, me vas a haber negado 3 veces. A ver, ¿qué está haciendo? ¿Una mala declaración el Señor? Porque arriba dice, oré para que tu fe no falle. Y acá dice, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. O estaba haciendo una mala declaración o estaba hablando de 2 cosas diferentes. Una cosa era la negación, acá abajo, que él sabía que Pedro, él está diciendo, me vas a negar. No dijo, he orado por ti para que no me niegues. Él dijo, he orado por ti para que tengas fe y para que tu fe no falle. ¿La fe en qué? Si lo negó. La fe de la que estaba hablando Jesús era, y cuando hayas vuelto, la fe de la que hablaba Jesús era la fe para volver. La fe para volver es muy grande. Es muy difícil volver después de haber metido la pata. Yo sé eso. Es muy difícil perdonarte. Es muy difícil mirar tu vida y pensar que Dios sigue siendo el mismo, que Dios sigue teniendo los brazos abiertos. Es muy difícil creer que a pesar de la mugre que uno siente y la suciedad, es muy difícil creer que Dios te abre la puerta de nuevo y te dice, hijo, vení, hijita, vení. El mejor calzado. Bendigo a mi papá. La mejor ropa. Denle el mejor anillo. Pónganle el mejor anillo. Porque este hijo mío estaba muerto. Estaba perdido, lo hemos encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y el Señor hizo una fiesta. La fe de la que hablaba Jesús, para que tu fe no falle, envolver recordando que soy un buen papá, que soy misericordioso, que te amo, que di a mi hijo por vos, que mi amor va por encima de tus pecados. Uy, se necesita mucha fe para eso. Se necesita muchísima fe para eso. Tendemos nosotros a suicidarnos mentalmente, a anularnos del propósito de Dios. Nos condenamos a nosotros mismos. ¿Puedo decir que Pedro entró en una crisis? ¿Puedo decir que Pedro entró en una crisis? Un problema grave, señores, grave. ¿Cuál es la verdad entonces sobre la crisis? Porque según Dios, lo que todos se escandalizaron, dijeron, le negó, para el Señor no fue un problema. El problema para el Señor, ¿dónde estaba? En que Pedro tenía que volver, Pedro tenía que llegar. Pedro regresa a Jesús por la oración que Jesús hace. Ahora, su oración fue para llevarlo a otro lugar, no para que escape de un lugar, no para que no escape de un lugar. Su oración, la oración de Jesús fue, sé lo que va a pasar, entonces voy a orar para que pueda llegar a un lugar. Su oración no fue para que él no escape de la situación, no escape de la crisis. No, Señor. ¿Cuál es la verdad sobre la crisis entonces? ¿Qué tan cierto es lo que dicen los demás? La crisis, amados, es un puente. Dios lo utiliza como puente. La crisis viene a nuestras vidas para llevarnos a y no para sacarnos de. Voy de nuevo. Viene para llevarnos a y no para sacarnos de. ¿Cuántas crisis te han llevado a Jesús? Bendito sea papá. ¿Cuántas crisis te han llevado a un nuevo lugar? La crisis no es para sacarte de un lugar, sino para llevarte a otro. Parece que suena igual, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Por eso el principio es, apúntatelo por favor, la crisis no viene para sacarte de, sino para llevarte a. Siempre que venga crisis a tu vida, no va a ser para sacarte de el lugar en el que estás, sino para llevarte a un lugar que todavía no conoces.
Amén. A un lugar que todavía no conoces. Ningún problema o crisis ha venido a tu vida para sacarte, sino para llevarte. Deje de estar queriendo escapar de lo que está viviendo. Y agradézcale al Señor porque está a punto de introducirse en una tierra nueva. Está a punto de que pase algo nuevo en su vida. Pedro, he orado para que tu fe no falle. La crisis que pasó Pedro lo llevó a un nuevo lugar. Jesús caminando con Pedro después de haber resucitado. Pedro ya lo había negado, pero que Pedro estaba con Jesús de nuevo, había vuelto. Pedro, ¿me amas? Señor, vos sabés que te amo. Qué pregunta difícil, ¿no? Porque hacía unos días, antes que lo maten, le había dicho, Señor, voy a ir con vos hasta la muerte, y había salido corriendo como laucha por tirante. Y ahí estaba el Señor con él. ¿Me amas, Señor? Tú lo sabes todo y sabes que te amo. Dándole propósito, apacentar mis ovejas, pastorear mis corderos, cuidar a la gente. Si me amás, mostrámelo en el amor por el prójimo. Hacé algo por el otro, dándole propósito para la vida. La crisis no vino para sacarlo vino para llevarlo a un nuevo nivel en su vida, a algo nuevo. Dios mira la crisis con otros ojos, hijo. Dios la mira con otros ojos. Pero la gente mira la crisis y piensan, por algo será. ¿Cuál es la verdad? Por algo será. Por algo te está pasando lo que te está pasando. Y viste, vos escupís para arriba y te cae en la cabeza. Vos te pasás hablando y entonces te está pasando lo que está pasando. He oído a pastores decir, Dios llama con amor o con, ¿cómo termina? Dolor. No. Hermano, usted sabe. La palabra de Dios dice que Dios te puede llamar con amor o con dolor. Y atrás aparece la parca. Están locos. ¿En qué Biblia leyeron eso? Cuando estaba viendo este mensaje, en un momento me indigné y escribí, lo voy a sacar parte, va a ser en un programa, lo vamos a hacer en el programa que estamos preparando de Resuélvelo en 5 minutos. Se va a llamar En Defensa de Dios. Le abrogan cosas a Dios que Dios no tiene nada que ver. Dios te llama, hermano, con dolor. Y cuando sientas el dolor de Dios, ¿qué dolor? ¿Sabes qué es lo peor? Hace poco tuve a alguien conmigo sentado en la oficina y me decía, pastor, estuve con el médico me dijo que tengo esta enfermedad, esto y esto. Y me dice todo esto, pero yo quiero saber qué piensa Dios, me preguntó, como poniéndome a mí en el lugar de Dios, o poniéndome a mí en el lugar de que yo podía interpretar lo que Dios decía. Porque yo entendí, yo escuché al pastor, cuando antes a un pastor que decía, Dios te llama con amor o con dolor. Y cuando me dijo esa barbaridad, le digo, ¿y eso de dónde lo sacás? Porque vos estás viviendo lo que estás creyendo. Escúcheme, con sus 5 orejas, escúcheme. ¿Tiene 5 orejas? ¿Y por qué dice amén? Dios te llama con amor o con dolor, no existe. No existe el dolor por el que Dios te llama. No, bueno, pastor, pero yo pienso que todo lo que me está pasando es porque dejé de congregar. Yo creo que todo lo que me está ocurriendo es porque dejé de diezmar. Pará, vamos a poner algo en claro. Yo estoy abajo del paraguas y está lloviendo, ¿me mojo? No me mojo. Pero si salgo de abajo del paraguas, me mojo. Una cosa es la consecuencia. Yo dejo de buscar la palabra que alimenta mi vida y me inspira a vivir mejor y me pone palabras positivas en la boca, palabras de fe en la boca. Lo que yo empiezo a tener son palabras de muerte. Y la consecuencia de las palabras de muerte es la muerte. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, yo dejo de caminar en el principio que él dice, dame a mí y yo voy a reprender al devorador por vos, y lo que pasa es que el devorador me ataca a mí y no lo reprende el Señor. Ahí no es que Dios te está llamando con dolor. Es que nosotros no estamos practicando un principio, pero Dios no tiene nada que ver. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice... En los profetas dice, con cuerdas de amor, con lazos de amor, te traje a mí. Te enlacé con mi misericordia. Si Dios te tuvo que enlazar, y te tuvo que traer con cuerdas, ¿para dónde ibas vos? Te tiró lazos de amor. Dios nunca te tiró un látigo de castigo. Lo que Él te tiraba era un lazo de amor.
Eso de que Dios llama con amor o con amor. Dios no llama con dolor a la gente. Hace un tiempo tuvimos un hecho complicado con mi familia, mi esposa y mis hijos, un hecho delictivo. Entraron un grupo de personas a casa, nos tomaron a nosotros, nos sacaron las cosas que teníamos. Podría haber terminado en la muerte de alguno de nosotros porque realmente fue muy grave. Dios puso su mano y no pasó nada. Pero yo escuché a gente decir, eso es la consecuencia de tus decisiones. Te empiezan a caer ahora las maldiciones de las malas decisiones que has tomado. Y el ejemplo que me ponían era este. Vos llenás un auto con el tanque de nafta y andás. Y le vas poniendo, lo repostás y seguís andando. Pero llega un momento, si vos le tenés el tanque lleno y dejás de tirarle nafta, ¿el auto sigue andando? Sí, porque tiene el tanque lleno. Ahora, venís a 80, se queda sin nafta, ¿el auto sigue andando? Sí, por la inercia. Entonces vos te quedaste sin nafta y estás con la inercia, pero ahora dejaste de moverte. O sea, la nafta y el movimiento eran las cosas buenas que yo hacía para Dios y Dios me permitía en la vida. Entonces, cuando me detuve, lo que empezó a pasar es las maldiciones que me empiezan a alcanzar. ¿En qué mente retorcida puede caber que Dios va a utilizar eso para hacerme ver, para entender? Oigan, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué creemos de la crisis? Si le robaron por algo es. Si le pasó esta desgracia, hermano, hay que tener cuidado, correte porque Dios le está bajando la caña y te la va a bajar a vos también. Así me han dicho, lo he oído eso. Dando ese consejo. Oí de un amigo, una persona que falleció de cáncer, dejando a una esposa y a sus hijos. Y oí gente decir, esa fue la mano de Dios. Esa fue la mano de Dios por decisiones o por cosas que este hombre ha hecho. La mano de Dios. La mano de Dios. Es desde cuando nosotros agarramos en la boca y nos ponemos en la boca a Dios para decir que Dios hace esas cosas. Dios dio a su Hijo para que en su llaga toda enfermedad se vaya y seamos sanados. El mismo Dios que dio a su Hijo para sanarte te va a enfermar. Va a poner una enfermedad en vos para que aprendas. ¿Para que aprendas qué? ¿Para que aprendas qué? Bendigo a Dios porque sí me sacaron. Sí nos quitaron y sí nos dolió. Y lo más duro no es lo que te quitan, sino que violentan tu intimidad y lo que vos sentís después. Eso es lo más duro, eso es lo más complicado. Pero bendigo al Señor, que ha pasado el tiempo y puedo decir que estoy 7 veces mejor. Dios está conmigo, su favor me acompaña. Los que esperaban verme caer y los que esperaban decir, ahora atrás de esta le vienen todas, yo no la creí. Oíme bien, hijitos, no permitan que nadie le ponga nombre a su crisis. No dejen que nadie diga que tu crisis es por una maldición. No permitas que ninguna persona hable mal de tu crisis. No dejes que la condenación de alguien determine el porqué de tu crisis. Estás ahí no por algo que pasó, sino por algo que está por pasar en tu vida. Dios te va a llevar a un nuevo lugar. Nadie le tiene que poner nombre a tu crisis. La gente te va a condenar. ¿Cuál es la verdad sobre la crisis? Y algunos te condenan. Eso te está pasando por tal cosa. No dejes que la condenación de nadie diga el porqué de tu crisis. Estás ahí no por algo que hiciste, no por algo que pasó. Estás ahí porque Dios va a mostrar su gloria sobre tu vida. Te lo pongo en su palabra. Juan capítulo 9, versículo 1. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, miren las bellezas de sus discípulos. ¿Este por qué nació ciego? ¿Porque él pecó o porque pecaron sus padres? Jesús dijo, ni pecó él ni pecaron sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Los demás que veían un pecado. Cuando ven crisis, ¿qué miraban? Condenación. Cuando ven crisis, ¿qué miraban?
Enfermedad, ¿qué miraban? Pecado. ¿Qué miraban? Porquería. ¿Qué dijeron? ¿Y por qué está como está? ¿Porque pecó él o porque pecó los padres? La gente empezó a mirar pecado donde no lo había. No, pará. Él no está así por ninguna de estas cosas. Él está como está porque la gloria de Dios se va a mostrar en su vida. La crisis que hoy estás pasando, la dificultad que hoy estás pasando, la ceguera que hoy estás teniendo, no es porque hayas pecado ni porque Dios está enojado con vos. No es por algo que has hecho, es por algo que Dios está por hacer con vos. La gloria de Dios se va a ver en tu vida. Yo le pongo nombre a tu crisis. Tu crisis es una bendición. Yo le pongo nombre a tu problema. Victoria se llama tu problema. ¿Qué verdad vas a creer? Eso es lo que te va a hacer alguien distinto. Mateo 7:24 dice, por tanto, miren cómo lo relata Jesús acá, todo el que oye estas palabras, el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y empieza a asociar el Señor. El que me oye, entonces, yo voy a hacer como un cuadro sinóptico. El que me oye y practica, oye, línea, practica. Entonces, saco otra línea, digo que es prudente, y saco otra línea, roca. Edifica sobre la roca, edifica sobre la roca. Un hombre prudente es el que oye mis palabras y edifica sobre la roca. Y él dice, y compara la casa. Cuando cayeron lluvias, crecieron los ríos. Y seguime, por favor. Cuando cayeron lluvias, crecieron ríos y soplaron vientos y azotaron aquella casa. Con todo lo que pasó, la casa no se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Quién era el que cimentaba sobre la roca? El que oía la palabra. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato cuya casa está construida sobre la arena. Cayeron lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos. Azotaron la casa y la casa, ¿qué pasó? Se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Sabes qué? A ver si podemos sacar el segundo principio. ¿Sabes cuál es el segundo principio? A ver, la primera casa fue edificada sobre la roca. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La segunda, sobre la arena. ¿Qué quiere decir esto? A esta le pegaron los vientos, a la primera le pegaron los vientos, le pegó la lluvia, le dio la tempestad, a la segunda le dieron los vientos, le pegó la lluvia, crecieron los ríos, le dio la tempestad. ¿Sabes qué quiere decir? No importa cuál de las dos estaba sobre la roca. La crisis vino igual. El segundo principio es, la crisis es normal en la vida. Es parte de la vida. No importa cuánto tiempo tengas de cristiano, la crisis va a venir igual. Eso está diciendo Jesús. Mira, este estaba edificado en la roca, pero los vientos crecieron, la lluvia le dio, el río fue fuerte, la casa fue azotada, pero la casa no cayó. La diferencia no estaba puesta en la casa. Las dos construcciones eran iguales, la diferencia estaba puesta en la base, en lo que lo tenía agarrado, en la palabra, y quiero ir a las palabras de Jesús. El Señor lo que está diciendo acá es que sin importar cuál es la casa, la crisis va a llegar. En otras palabras, la crisis, agárrate, es un proceso de entrada y de salida. La crisis es un proceso de entrada y de salida, está diciendo el Señor. Porque fue necesario todo esto para llevarlo a otro lugar, para hacer algo diferente. La casa permaneció. La crisis es un proceso de entrada y de salida. Mirá, la crisis tiene una puerta de entrada, pero tiene una puerta de salida. La puerta de entrada pueden ser los problemas. La puerta de salida es tu victoria. La crisis puede tener una puerta de entrada. La puerta de entrada es la enfermedad, pero la puerta de salida es tu sanidad. La crisis puede tener un problema. La puerta de entrada puede ser la necesidad, pero la puerta de salida va a ser la abundancia. La crisis puede tener una puerta de entrada y esa puerta de entrada puede ser el conflicto en tu familia, pero la puerta de salida va a ser toda tu familia sirviendo al Señor. Todo tiene una puerta de entrada, pero tiene una puerta de salida. Se llama victoria. Se llama victoria. Me gusta cómo lo termina Jesús. Jesucristo dice, el que oye estas palabras, ¿a quién lo voy a comparar? Al hombre que las oye y las practica. Entonces es prudente porque edifica sobre su casa. Pero ¿a quién voy a comparar? Al que las oye, dice, las oye, pero no las practica. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Según esta escritura, no importa cuánto tiempo tengas de cristiano,
pero sí las bases que tengas. Acá no importa que vos vengas a la iglesia hace 10 años o hace 1 año. Importa lo que crees, está diciendo Jesús. Porque fíjate, mucha gente me oye, pero ¿qué pasa con la palabra? ¿La cree? ¿La cree? ¿La cree? No, no la cree. Pero hay gente que oye la palabra y ¿qué hace con la palabra? La cree. Entonces, la verdad que tengas, que creas de su palabra sobre la crisis, es lo que va a determinar si permaneces de pie o te derrumbás. La verdad de su palabra que vos tengas sobre la crisis es lo que va a determinar, hijo, si permaneces de pie o te derrumbás. Puedo decir, por favor, diría Jesús, crean esto, toda crisis es para que tengas un cambio. La crisis no es una vergüenza, la crisis es para que tengas un cambio. La crisis es para llevarnos a un nuevo lugar, no para que escapemos de un lugar. La crisis es el proceso que Dios utiliza para hacerte grande. ¿Qué decidís creer? La crisis es una herramienta en las manos de Dios para formarte y hacerte una mejor persona, pero puede ser un látigo en la mano de los hombres. Del lado que vos te pares es lo que va a determinar lo que creas. La verdad que vos aceptes sobre la crisis va a determinar cómo salís hoy de acá. Va a determinar que si salís de acá creyendo que Dios está haciendo algo grandioso con vos. ¿Tenés crisis? Yo también. Yo también tengo crisis. Pero la verdad que hoy aceptes va a determinar si salís de acá creyendo que Dios está con vos. Y que no importa la crisis, ¿sabés a dónde Dios te va a llevar? ¿O vas a salir de acá condenado? Porque estás diciendo, Dios no está conmigo, Dios me ha abandonado, me porté mal con Dios y todo esto me pasa por algo que hice. Hermanos, la crisis es una bendición. Escuchá lo que te estoy diciendo. Tus problemas son herramientas en las manos de Dios. Dios está trabajando con vos y lo que quiere es que salgas con tu corazoncito lleno de paz. Él está con vos y Él va a hacer algo bueno con vos. No dejes que los demás se apropien de tu crisis. No dejes que los demás le pongan nombre a tu crisis. Dios va a hacer algo grandioso con vos a partir de lo que estás viviendo.